Hoy tenemos sobre la mesa el Akai profesional MPK 249. ¿Qué es lo que le pasa? Se nota que es un teclado de muy buena calidad, ¿eh? Lo que le pasa es que las teclas por este lado no funcionan. Se ve que se le derramó un café, dijo el hombre de este teclado. Vale, el colega que me lo ha dejado para que se lo mire. Y dice eso, que se le derramó un café y que las teclas no van. Yo lo estoy enchufando al ordenador, es un teclado maestro, y es verdad que las teclas no van bien por este lado. Entonces yo lo que voy a hacer es desmontarlo y hacer una limpieza a todas las teclas. ¿Vale? Entonces él no me deja el transformador, con lo cual me obliga a buscarme la vida o para alimentarlo. Aquí tengo yo un transformador pequeño, que es de mi fuente, esa que tengo ahí, que es una fuente de alterna y de continua, de las dos. Lo que pasa es que yo aquí tengo 8 de clavija, que la conecto ahí a las dos hembrillas estas, a los dos zócalos de fono, o como se llamen, de banana, en fin. Y de ahí pues saco lo que es el voltaje y la polaridad. Y este va con 6 voltios, como veis. A ver si se ve bien. El negativo fuera y el positivo está dentro, ¿eh? Y 6 voltios, hermano. O sea que... ahí están los 6 voltios, ¿lo veis? 6 voltios, 1 amperio. Perfecto. Bueno, he quitado los tornillos grandes, que son los que van aquí. Y ahora los pequeños, que son estos que están aquí, los voy a quitar después. Son estos dos, estos dos, estos dos, estos dos y estos dos, que son los que van aquí en medio. Aquí he puesto los grandes y aquí pondré los que van en medio. Que son 2, 4, 6, 8 y 10. Vale. Pues ya le hemos quitado la tapa y nos encontramos con este panorama. Aquí la electrónica no nos interesa porque no vamos a tocar nada de electrónica, solamente vamos a limpiar. El conector de abajo, ese negro, el que pone FC16P, FC16P, hay que tener en cuenta que, tal y como lo vemos aquí, van conectados aquí. Ahí lo veis. Y el de la derecha va aquí a la derecha y el de la izquierda va aquí a la izquierda. De todas maneras lo vamos a marcar con el rotulador, tanto en la placa como en el cable, ¿vale? Hay que fijarse en estos detalles. Este lo marco con el 2. Y aquí va plegado con este, como vemos, y va metido con la grapa esta y atornillado ahí. ¿Vale? Fijaros que el conector tiene ahí una pestañita negra, una marquita negra, ¿lo veis? Hace referencia a la pestaña que hay aquí, ¿lo veis? La pestaña de aquí abajo. Número 2. Número 2. Número 1. Número 1. No sé si será importante, pero diciendo, como decía, que esto va pillado así, con la grapa esta. Y va también este cable, que parece una alimentación a un LED, parece que viene por aquí. Entra por esta ranurita, viene por aquí. Y aquí lleva un conector que lo vamos a desconectar ahora. Eso que este cable se va a quedar donde estaba. Porque es que está un poco complicado porque está pegado ahí con pegamento, hay que despegarlo. Y un poquito de rollo. Así es que lo que voy a hacer es que lo voy a quitar de aquí. Como el positivo es el de arriba, pues lo he marcado con el siendo más ahí, lo veis en la placa. Para que no se me olvide porque tengo muy mala memoria. Esto ya se puede quitar de aquí. Vale, esto sale así, tirando así, hacia afuera. O sea, metido así, ¿no? Está metido así, ¿no? Y yo lo saco hasta hacia afuera, así. ¿Lo veis? Esto ya está afuera. Ahora lo que hay que hacer es quitar los tornillos estos de aquí, desmontar la placa esta, sacar la goma y limpiarla. Bueno, pues después hemos quitado los tornillos con la pistolica para ir más rápido. Y esto lo tenemos dividido en dos partes. Por aquí y por aquí. La parte larga, que llega hasta aquí, ¿lo veis? Es la de la izquierda. La marcaré con un 1 de esta manera, para no equivocarme. 1. Y la parte corta la marcaré con un 2. Yo siempre voy despacio, yo no corro para estas cosas. Porque hay mucho en juego, ¿sabes? Este teclado vale una pasta y se rompe, ¿para qué? Me echan a los perros. Vamos a sacar esto para limpiarlo.
Pues ya lo hemos sacado, esto es lo que nos encontramos. Ahora hay que quitar la gomita esta y nada, y limpiarla, no hay otra. Adiós. Pues eso, lo que he dicho, quitar la gomita y limpiar. Una observación interesante es que las gomas no son iguales para los dos lados. ¿Veis? Ahí tiene la parte como hundida de color negro y ahí está como ciega. Es decir, y la placa está mirando para este lado, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Porque las gomas no se tienen que poner para este lado. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer aquí una marca con un rotulador. Para saber que la parte negra de las gomas va a este lado. Así. Las gomas van de 4 en 4. 4 en 4. Todas menos esta que va a esta sola. Que es la primera. Que también la marco. Pues esto de marcarlo es muy importante, porque las teclas no son iguales por un lado que por el otro. Las gomas, que diga. ¿Veis? La goma que está más negra es la que está más baja y la otra está más alta, ¿no? Esto va así. Yo le marco aquí con el 1. Aquí he marcado el 2, que va aquí. Aquí he marcado el 3. Aquí he marcado el 4. Y aquí he marcado el 5. Que está marcado también en la placa base. Mirando para este lado, ¿lo veis? Tal y como lo tengo. Entonces esto hay que limpiarlo ahora. Las teclas que fallaban eran por este lado, me acuerdo. Porque eran, si le da la vuelta a esto, me acuerdo que era por esta parte. Y aquí pues me encuentro que está un poco sucio, ¿no? A ver. Aquí ya se ve que está sucio, ¿ves? Se ha metido la suciedad dentro de las teclas. Entonces esto habrá que limpiarlo. Eso con un poquito de alcohol y un algodoncillo se limpia bien. Hay unos botes de alcohol isopropílico, pero yo ni siquiera lo hago con eso. Yo tengo un bote por ahí de alcohol isopropílico. Pero no, yo lo hago con alcohol de este y con un bastoncillo al oído y voy limpiándolo y ya está. Paciencia y fuera. Las otras gomas las he metido debajo del grifo, las he lavado, le he quitado toda la suciedad, todas las pelusas y ahora las estoy secando y cuando se sequen las colocaré. Mientras limpio esto con alcohol, un poquito de alcohol aquí y dejar limpia la pista que mira. Que aquí se nota claramente que está sucia. ¿Lo veis? Mira, veis aquí. Eso hay que quitarlo. Bueno, pues ya lo tenemos. Esto hay que tener mucho cuidado que las gomitas estas no se salgan. Como se salga la goma esta, luego las teclas no funcionan bien. Como hemos dicho antes, la negra va abajo, la más negrita que está más hundida y la otra va arriba. Mirando la placa desde esta perspectiva. Vaya, en la que se leen las letras bien. No del revés, quiero decir. Esto tiene que quedar así. Metido para adentro. ¿Veis la parte de la derecha que se me ha salido? Eso tiene que entrar. De todas maneras, si alguna no entra bien, se le puede tirar por la gomita por este lado. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo aquí tal y como estaba. La 1 iba a este lado y la 2 iba a este lado. Es decir, esta es la 1 y esta es la 2. Bueno, pues lo hemos montado poniéndole 3 tornillos para que se sujete. Y el resultado... Me faltan manos, tío. Esto no lo hemos tocado, esto está todo bien. Y aquí no hemos tocado nada. Esto está perfecto ya. Esto ya lo podemos poner todos los tornillos.